Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, a una aventura con el Espíritu Santo. El pastor dice a una aventura con el Espíritu Santo y yo digo a una aventura con el Espíritu Santo. Amén. Acompáñenme entonces. Amén. Bueno, Hebreos capítulo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos, diga, quitémonos. ¿Qué te vas a quitar? Todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cuántos escucharon este versículo y conocen? Amén. Una palabra muy, muy conocida, escuchada. Y hoy yo quiero hablarte de algo que el Señor me puso. La vida no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. ¿Cuántos escucharon alguna vez o dijeron alguna vez, renuncio? Díganme, ¿cuántos? Ay, yo renuncio a esto. No renuncio cuando uno está orando y en el Espíritu uno renuncia a todos lo que... No. Yo estoy diciendo de la renuncia de la renuncia. ¿Cuántos dijeron alguna vez, renuncio? A ver, 2, 3, 4 nomás. Ah, muy bien. Yo dije muchas veces, renuncié, miren, a todo lo que usted se pueda imaginar. Renuncié a todo, porque uno cuando está en alguna situación difícil o lo que sea, uno quiere renunciar a todo. Y renuncia en el sentido, la acepción normal y cotidiana. Yo anoté 3 cositas que uno lo toma, ¿no? Pero antes de eso te digo el significado. Dice, renuncia significa dejar de hacer o dejar de tener algo. Dejar de hacer o dejar de tener algo. También como sinónimo es rendirse. Rendirse, perder o ser derrotado. Son sinónimos. Y yo anoté algunos motivos por los cuales uno renuncia en la vida. Uno renuncia cuando llega a una etapa de su vida, 60, 65, y ya cumplió un ciclo. Y entonces uno va y se presenta al jefe y le dice, bueno, me llegó una hermosa cartita y yo presento mi renuncia. Uno renuncia para terminar una etapa en su vida de actividad y se vuelve pasivo, pasivo laboral. Pero ahí comienza la actividad en el Espíritu, porque ahí usted tiene más tiempo para servirle. ¿Qué mejor momento que cuando usted está jubilado para servirle al Señor? Tiene tiempo, no tiene nadie que le esté encima, no tiene que cumplir horario, nada. Usted está disponible, 100%. Esa es una. Otra, cuando algo mejor se presenta en su vida. ¿Cuántos alguna vez estaban en un trabajo y tuvieron la oportunidad y le ofrecieron un mejor trabajo y uno renunció y fue algo mejor? ¿Cuántos? Yo. Y por último, otra acepción de renuncia es cansancio o desgaste. Esas son algunas, puede haber muchas más, son las que yo anoté hoy. Y yo puse esto porque realmente la renuncia muchas veces es común en la vida de un hijo de Dios. La hacemos tan cotidiana que no nos damos cuenta. Quizás la renuncia no es tan así, a ciencia cierta, como tan exacta, ¿me explico? Pero es una renuncia interna que todos los días uno la tiene. Tiene la opción de seguir o avanzar. Porque el camino de Dios, dice la palabra de Dios, que el camino de Dios es un camino de color de rosas. No, es un camino angosto. Es un camino difícil.
Es un camino que todos los días nos lleva a determinarnos y a tomar decisiones. Por eso les decía que la renuncia es interna. Es algo que uno todos los días lo tiene que desechar. ¿Cuántos alguna vez corrieron maratón? Uno, dos de acuerdo. ¿Cuánto? En la secundaria. Yo era, aunque usted no lo crea, yo corría en la secundaria, hacía atletismo. Ya me quedé allá en la secundaria nomás. Pero hoy por hoy se volvió muy de moda la maratón, las carreras de maratón. De hecho, se hacen en los barrios, se hacen por distintas entidades, la hacen. Y la maratón tiene varios objetivos. Muchos hacen para probar la resistencia de su cuerpo. Otros hacen porque realmente quieren obtener un premio. Pero la maratón prueba la resistencia física de cada uno. Muchos, y díganme si no, vieron que a uno por ahí se pensaron, 100 metros, 200 metros, o como siempre yo digo, el que mira de afuera, el que está ahí mirando, uno no se da cuenta. Y entonces critica, ay, ese cómo no va a llegar, miren el cuerpo que tiene, miren y no llegó. Y mira, aquel llegó. Porque a veces comparamos, ¿no es cierto?, desde nuestro lugar sentados. Pero si vos no corres, no podés saber lo difícil que es resistir y llegar a la meta. El que corre, eso es como, yo digo siempre, el argentino es muy futbolero, muy futbolista. Entonces uno cuando está ahí mirando el partido le retó al árbitro, le retó al entrenador, a los jugadores, le reta de arriba abajo, como que sea tan fácil meter un gol. ¿No es cierto? Si fuera tan fácil, yo digo, ¿por qué no está jugando vos en la cancha? Entonces a veces desde el lado de afuera todos vemos diferente, pero cuando estamos ahí adentro metidos nos damos cuenta de que no es tan fácil, de que no es algo. Las carreras de distancias se convierten en un diálogo y en un desafío interno, porque uno las hace muchas veces se desafía, dice, yo quiero vencer, yo quiero llegar, yo quiero alcanzar. Empieza y logra 100 y después dice, yo me voy a anotar en 200 y después dice, yo me voy a anotar en 400 y después ya dice, yo me voy a anotar en 5 kilómetros. Y es como, son desafíos que uno va superando. Y en la vida cristiana es muy semejante a una maratón. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla en esta palabra, dice y habla de una carrera. Habla de que tenemos que correr la carrera. Pero en la vida cristiana no necesitamos correr para obtener un premio o para llegar primero. Necesitamos correr para llegar a la meta. Para llegar a la meta. Hay muchos que se frustran corriendo la carrera por el camino, se frustran. Porque ya vieron al que va al frente y ya les pasó. Y entonces, cuando uno va corriendo, le ve al que está ahí y a veces uno le subestimó al que venía atrás. No, que ese abuelito, que va a llegar. Y ese abuelito tiene más resistencia que vos. Y entonces vos estás ahí dándolo todo y el abuelito te mira y te hace chau. Y uno se termina frustrando y termina diciendo, ¿para qué voy a correr? ¿Para qué voy a llegar? Hay muchos que se quedan por el camino. Hay muchos que empezaron y a la mitad del camino les faltó el aire porque creyeron que iban a llegar y no lo hicieron. Es difícil, no es fácil. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo compara nuestra vida en Cristo, la vida del Hijo de Dios, con una carrera? Porque la carrera consta de algo fundamental: resistir y persistir. No logra alcanzar la meta
el que más rápido llega, sino el que llega. No es una carrera de distancia y de velocidad, es una carrera de perseverancia, de obediencia, de entrega. Por eso dice la palabra de Dios: sometete a Dios, resistí al diablo y él tiene que huir. La resistencia no es algo que uno la tiene de un día para el otro. Uno de un día para el otro no se hace resistente. La resistencia requiere de un proceso de tiempo. Uno se hace resistente cuando pasó por muchas y determinados procesos en su vida. Por eso uno debe aprender. En este versículo, texto bíblico, yo quiero darte algunas cositas. 3, para ser exactas, 3 cosas fundamentales que el apóstol Pablo, técnicas que él deja en la palabra para que un hijo de Dios no se quede por el camino. ¿Cuántos quieren llegar a la vida eterna? Todos. Pero ¿cuántos quieren cumplir aquí en la tierra el propósito para el cual Dios te trajo? Porque eso es lo difícil. Lo difícil es estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque hay muchos hijos de Dios que solo se preocupan por venir a la iglesia. Bueno, ya está, ya se conforman con ir al domingo. Ya me fui el viernes, así que el domingo hago un oso. No, el domingo mejor me voy a la costanera. Pero Dios no te llamó para que vos estés ahí sentado, que te ves hermosa y hermoso, re lindo. Dios te llamó con un fin, te llamó para otros. Porque Él, cuando se fue, le dejó una tarea a los discípulos que también nos dejó a nosotros. Y nos dijo: por tanto, siéntense tranquilos en su banca. Vayan todos los domingos a la iglesia, reciban la palabra y cuando yo venga a buscar, se van conmigo. ¿Eso dijo? Él dijo algo: por tanto, id y hacer discípulos. Y eso requiere de una preparación espiritual. Y esa es la preparación que muchos no la quieren hacer, porque necesitan resistencia, necesitan perseverancia. Por eso Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, porque yo ya he vencido al mundo. Él nos dejó todos los tips. Él nos dejó todo preparado en su palabra, para que vos llegues a la meta, para que vos alcances el propósito, que es llegar a ser imagen de Cristo. A veces decimos: ay, sí, yo voy a ser imagen de Cristo, pero ¿ustedes saben lo que significa ser imagen de Cristo? ¿Ustedes dimensionan lo que significa ser imagen de Cristo? Ser imagen de Cristo no es para cualquiera, no es fácil. Es renuncia, 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 renuncia y constantemente renuncia. Porque el reino de los cielos es para los valientes, dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y uno, cuando sigue a Cristo, uno cuando está en el camino del Señor, cuando está y desea llegar a la meta, uno pasa muchas cosas que les generan más pérdidas que ganancias. Uno pierde más de lo que uno gana en apariencia. Muchos ganan más aquí, pero pierden muchas cosas en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que dejas? Dice que para ser
perseverante, resistente. Lo primero que te dice acá es que tenés que despojarte de algo que es fundamental y que nosotros venimos como iglesia hablando de algo que en todos los ámbitos de nuestra vida nos genera un peso. Peso la economía, las deudas, la mala administración nos genera un peso. Uno no puede dormir, uno se vuelve, no sé, amargado, preocupado, que no puede pagar las cuentas, porque todo eso que venimos hablando, 2 miércoles atrás hablamos del peso, del cuerpo. Todo lo que genera un peso en nuestras vidas es malo, aunque ese peso sea sutil y silencioso. Y todo lo que necesitamos hacer para despojarnos de ese peso requiere de algo fundamental en nosotros. Requiere determinación, requiere decisión. A nadie nos gusta dejar placeres, dejar de comer esas cosas, ay, tan deliciosas, pero que muchas veces nos hacen mal a nuestro cuerpo. Nadie. Todos queremos vivir la vida como viene, pero todo peso en nuestras vidas físicamente tiene consecuencias y espiritualmente también. Por eso dice que debemos despojarnos de todo peso. ¿Qué se convierte, o por qué se convierte, mejor dicho, en un peso? Porque nos conformamos. El conformismo es algo con lo que debemos luchar todos los días. Ay, nomás, ¿para qué? Me veo bien, a mí me gusta. O muchos dicen, sí, nomás, yo no quiero, ¿para qué? Volviendo al ejemplo del peso, yo quiero comer todo lo que quiera y ¿qué? Y me conformo con lo que yo soy y me conformo, y no pasa por una cuestión de estética, no, porque yo les digo, hay muchos que son así, pero tienen un desorden alimenticio tremendo. No pasa por ser 90, 60, 90 o tener un peso ideal. Pasa por ser saludables y aprender a decir no a aquello que no debe estar en nuestras vidas. El peso nos genera conformismo, ahí nomás. Y ese conformismo no te deja avanzar. Te conformás con, te decía, solamente ir a la iglesia. Y la pastora dijo, que tenemos que servir. Y el Señor hace rato te viene hablando en tu intimidad, te habla con el vecino de enfrente, con el compañero de trabajo, con el que te habló en el Uber, en el remis. Ya no sé a quién más le tiene que hablar el Señor para decirte que tenés que entregarte y servirle. Ahí nomás. La pastora, porque mejor me voy los domingos nomás. Te conformás con migajas. Te conformás con lo que estás recibiendo. El conformismo genera un peso en tu vida espiritual. Porque a la larga, vas a ver que todos llegan a la meta y vos seguís en el mismo lugar. Vas a ver correr al que llegó ayer, mañana va a estar, wow, Dios usándolo tremendamente, y vos decís, ¿y yo? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué Dios a mí no me hace acepción de personas, el Señor? No, te conformaste y cargaste ese peso que para vos es sutil, no lo ves, no parece nada, pero a la larga te genera una carga pesada en tu vida. ¿Por qué también no podés despojarte o el peso se convierte en algo malo? Porque perdés de vista la realidad, porque estás mirando cosas que nada que ver. Tu realidad es superficial, tu realidad es, vivís, como dice el dicho, vivís en otro planeta, no en el planeta que Dios quiere, que es el reino de los cielos. Estás fijando tu mirada
en cosas que no tienen razón de ser. Vivís de ilusiones o de falsas expectativas o de viejo. Ay, no, yo antes. Vos sabés que el Señor cuando a mí me llamó, wow, lloraba y los enfermos se sanaban. Yo me iba a las calles, a las plazas, predicaba y wow, tremendo. Ya pasó. No vivas de una realidad que no es la de hoy. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu realidad hoy? Mirá, no vivas de viejas ilusiones o de falsas expectativas. No, porque viste que el pastor me oró el domingo y me dijo que el Señor pronto me va a usar. Es una expectativa, es una palabra, pero una palabra que se debe trabajar. O vos venís todos los domingos a esperar que el pastor te diga algo nomás. El Señor por misericordia puede hablarte, pero vos tenés que activarte y vivir la realidad presente. Deja de vivir glorias pasadas. Deja de recordar aquello que yo allá en el año 1810 ya pasó. Eso te genera un peso, porque vos vas viendo que la generación va avanzando y vos seguís en el mismo lugar. Otra, porque nos llenamos de métodos. El método es un peso, porque el método necesariamente te pide un resultado. Cuando vos haces un método, cuando uno, en la matemática, uno quiere llegar a un resultado, uno tiene un método que aplicar, una forma de calcular. El método sí o sí necesita un resultado. Y entonces a veces muchos están pendientes del método, porque tienen que llegar a un resultado. Y domingos atrás el pastor hablaba de que la fe no es un resultado. La fe no tiene que ver con el resultado positivo. En el mundo de las empresas, en un año te puede ir re mal y tenés una pérdida, pero eso no significa que te vas a la bancarrota. Significa que quizás acumulaste muchas deudas y necesitas trabajar en eso para que al año siguiente tus estados contables no den lo mismo. Ahora, si todos los años si vos esa pérdida la seguís acumulando y seguís endeudándote, entonces sí vas a ir a la bancarrota. Pero no significa que porque vos una vez obtengas algo malo, desfavorable, significa que sos un fracasado, un derrotado. No. Por eso el método es un peso, porque el método te hace mirar el resultado y trabajar enfocándote en eso y no en lo que tenés que enfocarte, que es en buscar a Dios. Es un peso. Esos pesos innecesarios en la vida espiritual. Quizás estás cargando un peso de una culpa. Quizás estás cargando el peso de cosas que dijeron de tu vida y que te ataron en el espíritu. Cada una de esas cosas, hoy el Espíritu Santo te dice, necesitas despojarte porque eso te está impidiendo correr la carrera que tenés por delante. Otra cosa que nos dice es el pecado. Y acá la palabra de Dios me gustó mucho porque dice, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar. El pecado es una muestra de que somos vulnerables. Si no hubiera pecado, Jesús no hubiese muerto. El pecado nació en el Edén. O sea, el pecado está y va a estar siempre. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Es algo con lo que tenemos que luchar todos los días. Y el pecado no es solamente los vicios, el pecado no es solamente la inmoralidad, el robo, maté, esos son pecados que tienen consecuencias grandes. Pero
la deshonra, la mentira, la falta de respeto, las cosas cotidianas, el enojo, la ira, la pelea, la discusión. ¿Eso no son pecados? Son pecados que te impiden correr la carrera. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, creemos capaz de despojarnos por nuestra propia fuerza del pecado. Y es algo con lo que nosotros no podemos lidiar. Porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Si fuera tan fácil, Jesús no hubiese muerto en la cruz. Pero Jesús murió en la cruz por tus pecados. Por eso, no intentes luchar solo, porque no vas a poder. Quizás hay muchos que no quieren confesar, pedir ayuda y están ahí, dan vuelta y vuelta. ¿Sabes qué? No podés salir solo. Del pecado no se sale solo, solamente con Cristo. Cristo es la única llave maestra para que puedas salir del pecado. No vas a poder dominar con tu fuerza, no tenés la capacidad. Por más sacrificio que hagas, no tenés la capacidad de soportar el pecado, de despojarte del pecado. Vos no te podés despojar del pecado. Y el Señor, en el capítulo 12, en el versículo 2, nos dice que la única manera de poder despojarnos de ese peso y de ese pecado es poniendo nuestra mirada en Jesús. Hay muchos que no pueden quitar ese peso y el pecado, porque están poniendo su mirada en cualquier cosa menos en Jesús. En el capítulo 11 de Hebreos, por eso que empieza diciendo esa multitud de testigos, porque en el capítulo 11, el autor de esta carta nos habla de héroes de la fe y nos muestra que si ellos, siendo de carne y hueso como nosotros, pasando situaciones difíciles, y muchos de ellos muy difíciles, que quizás ni a los talones nosotros le llegamos, pudieron alcanzar el propósito de Dios. Algunos, como Esteban, que murió mártir, le tiraron piedra. Ay, pero yo no quiero morir. Fue el propósito de Dios. Fue el propósito de Dios. Y eso fue lo que persiguió, atormentó a Saulo de Tarso. Y después de eso, él se convirtió. Entonces, conozco millones de testimonios de misioneros que han ido con toda su familia a predicar la palabra. Y quizás una, dos personas pudieron acceder a hablarles de Jesús. Pero cuando los tiraron al pozo y enterraron vivos, había una multitud que estaba mirando. Ah, pero eso también es el propósito de Dios. Pero ellos en ese momento no fijaron su mirada en la situación, en el problema. No fijaron su mirada y no dijeron: ay Dios, ¿para eso me trajiste? Renuncié a mi casa, vendí todo lo que tenía, ya estaba cómodo. Muchos de ellos quizás dijeron: no le pude ver morir a mi papá, a mi mamá. Dejé todo para morir así. Dejé todo para terminar así. No. De todas las personas que conozco, testimonios que he escuchado, fueron alabando a Cristo, glorificando, y muchos de ellos explicándole a sus hijitos pequeños, diciéndole: ¿sabes qué? No te preocupes, mañana vamos a estar con Jesús.
Eso es correr la carrera, poniendo los ojos en Jesús. El propósito, yo no sé hasta dónde. Yo no sé qué. No necesariamente tengas que estar en las luces. No necesariamente tengas que ser reconocido para decir, ¡wow! ¡Qué tremendo! Hombre de Dios y mujer de Dios. No necesitas el estrellato. No necesitas ser reconocido. No necesitas. Necesitas estar en el centro de la voluntad de Dios y morir por la causa que Dios quiera que mueras. Eso es lo que Dios está buscando. Por eso, si tu carrera está difícil, hay mucho peso. ¿Vieron que cuando uno corre en la maratón hay una largada y una llegada? ¿Y quiénes están en la llegada siempre? Los familiares, los amigos que están ahí y aplaudiendo, y el entrenador y el aguatero y todo, y le están alentando al que llegó. Bueno, hay muchos que están en la partida, pero por el camino te dejan. Pero en la llegada siempre va a estar Jesucristo esperándote. Siempre va a estar Jesucristo esperándote. Por eso hay una gran recompensa. Hay una gran recompensa. Y yo no sé si hoy tu carrera está siendo pesada, si hoy te está costando. Hay muchos que no logran perseverar porque la situación difícil, el peso que están pasando les abruma. Porque están atormentados por situaciones. Todos pasamos situaciones. Todos pasamos problemas. Pero la carrera del reino de los cielos no es para los cobardes que retroceden. Es para los valientes que avanzan, que avanzan, que avanzan, que avanzan. Porque eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que no se rindan, que perseveren, que pisoteen al diablo cuando sea necesario, pero que luchen por esa lucha interna, porque muchas veces le echamos la culpa del diablo, porque el diablo siempre tiene la culpa de todo, nuestro problema. El diablo, pobre, hace lo suyo, molestar. Pero la mayoría de las veces vos le ayudas al diablo a dejar la carrera, porque le crees, porque le escuchás, porque les prestás tus oídos, porque la única manera en la que vos puedas llegar a la meta es a los pies de Jesús. No hay otra. La carrera es difícil, la carrera es dura, el camino no va a ser color de rosas, pero Jesucristo te da y te asegura que Él estará contigo todos los días hasta el fin. Pónete de pie. Dice la palabra de Dios en Romanos: somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos más que vencedores hay acá? Quizás hoy decís, no, corrí la carrera, pero me quedé. Pensé que llegaba, pero me caí por el camino. Si hoy estás acá, levántate, seguí preparándote. Fíjate dónde fue, qué lo que provocó tu tropiezo. Quizás ese peso, quizás la culpa, que también es pecado. La culpa te condena, te ata, pero no le des lugar, no le des lugar, porque si vos decidiste seguirle a Cristo, si vos dijiste, Señor,
Yo te seguiré todos los días de mi vida hasta el fin. Él te promete estar. No te promete que tu camino será fácil. Pero lo importante es que el día de mañana, cuando estés allá en su presencia, Él puede decirte: buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que Él pueda decirte: en eso que te llamé, cumpliste. Para lo que yo te aparté, para eso lo hiciste. Eso es lo que Dios está esperando. Levanta tus manos. Levanta tus manos y decirle en esta hora: yo he decidido seguirte, Señor. Hubieron situaciones, momentos difíciles que intentaron hacerme retroceder, dificultades aún que me hicieron tropezar. Pero hoy estoy acá para despojarme de ese peso, quizás esa comodidad. Quizás te acomodaste y dijiste: bueno, mañana le voy a servir, y el mañana nunca llega. Quizás está esperando: no, cuando me reciba, cuando tenga un título, cuando Dios me dé un trabajo, y siempre hay algo que antepones. Y estás cómodo en tu lugar, porque el camino del Señor requiere de algo que muchas veces no queremos pagar, y es un precio. Señor, te pedimos perdón, Señor, por sacrificar nuestro altar y nuestra relación, por correr la carrera desviándonos, mirando atajos, esos atajos que nunca nos llevan a buen puerto. Hay muchos de Dios, hijos de Dios, que por llegar antes fueron por atajos, porque creyeron que iban a llegar antes. Pero a Dios no le gustan los atajos, las trampas. Dios quiere lo recto, lo correcto, lo verdadero. Porque ahí, en eso que parece tan difícil, Él está trabajando tu carácter. Él está trabajando tu corazón. Él te está haciendo persistente, resistente. No tires la toalla antes de tiempo. Persevera, lucha. Él está a tu lado. Él está contigo. Espíritu Santo, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque yo sé que de este lugar se levantan hombres y mujeres que van a resistir, que van a caminar, que no van a renunciar, que no van a sentirse derrotados por un aparente fracaso, porque en tu camino no hay fracasos, en tu camino no hay derrotas, en tu camino, Señor, hay pruebas y procesos. En esta noche, Señor, yo quiero bendecir a esta iglesia. Bendigo a los que están aquí presentes, a los que están del otro lado. Yo te pido, Señor, que cada uno nos podamos tomar de tu mano y mirarte a ti, Señor, y correr la carrera solamente poniendo los ojos en Jesús. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que tengas una hermosa noche acompañada de la mejor persona, el Espíritu Santo. Nos encontramos el domingo a las 9:30 de la mañana y a las 19 horas en este lugar. Amén.